en que nos hemos como reinventado para podernos mantener en contacto mientras volvemos a la normalidad, si algún día volvemos. Esto por un lado. Entonces les agradezco. Es un espacio libre, no tiene programa académico, no son clases, compartimos muchas ideas y no solamente desde las constelaciones, sino que podemos de pronto hablar de otras temáticas que sean de interés. Bueno, por un lado. Por otro lado, yo quiero volver a tomar lo que es esta oportunidad que tenemos de escuchar a Ricardo Cortés Reyes. Ricardo es un filósofo, teólogo, trabajador social, especializado en familia, y es un educador, pedagogo y terapeuta de mucha experiencia y de trabajos también en el orden organizacional, las empresas como Bavaria, por ejemplo, o como pedagogo a nivel universitario. Los libros que ustedes ven ahí en la presentación, Una mirada, Una pareja, dos miradas, Dar el lugar, que fue publicado en 2015, y Todo que ver, que fue publicado en 2017. Una pareja, dos miradas es del año 2000. Estos son libros que, hablando de los principios que vienen desde constelaciones familiares, nos lanzan a una aventura que es casi que un proyecto personal de Ricardo y que se convirtió en mío también, de pedagogía familiar sistémica. Entonces, ya con esto le doy una bienvenida a Ricardo. Muchísimas gracias y pues te escuchamos. Muchas gracias. Listo. A todos de verdad un saludo cariñoso. A los rostros conocidos y no conocidos. Muchas gracias por estar acá. Básicamente yo quisiera esta noche poner una pequeña premisa en términos de una pequeña historia antes de mostrar qué estamos haciendo y para dónde vamos. Esos tres libros de alguna forma son una síntesis apretada de lo que he trabajado en los últimos 10 años, y esos libros han sido publicados pensando y desde la perspectiva de la pedagogía familiar sistémica, que es como el sueño del que habla Guillermo, que hemos concretado y al cual le estamos trabajando. Entonces, esos tres libros, repito, reitero, son la forma en síntesis de lo que hasta ahora he intentado, y es plasmar pedagógicamente herramientas que faciliten a personas, parejas y profesionales una posibilidad de utilización para provecho personal y para provecho del trabajo con otras personas. Quisiera decirles que desde la perspectiva de la pedagogía familiar sistémica, Raquel, avanzamos por favor la siguiente. Eso. Entonces, desde la perspectiva de la pedagogía familiar sistémica, yo considero que hay como dos escenarios fundamentales. Uno, el aula, en donde trabajamos con grupos, y otro, el consultorio, en donde hago atención individual o espacio donde a varios hacemos atención individual. Entonces, por ejemplo, con nuestro grupo de alumnos de Codema, con los grupos de estudio, con los maestros, tenemos experiencia y venimos trabajando en pedagogía desde aula. Pero hoy este compartir está centrado en la sesión de atención individual. Y en ese sentido, lo primero que quisiera decir de una forma muy apretada, muy sintética, es que una sesión de atención individual es un espacio donde trabajamos la problemática actual de una persona a la luz de su sistema y de su historia familiar. Digo apretado porque vamos a ver si
logro señalar cómo en la sesión el sistema se despliega. En ese encuentro con las personas para hacer la atención individual se aplica un protocolo estándar. Ese protocolo yo lo aprendí hace 11 años. Después de un tiempo, cuando empecé a trabajar bajo esta modalidad, yo fui ajustándolo casi como suelo yo decirlo, con mi sello personal. Y en ese sentido, hoy recuerdo a mi profe, que Ana Lucía Pérez, quien fue la que me presentó el tema de las constelaciones familiares, pero también quien me presentó este protocolo. Ese protocolo, para mí desde el comienzo, me dio la sensación de que era una herramienta muy poderosa. Y cada día me convenzo más de lo poderoso de la herramienta. Por eso, parte de lo que yo intento hacer, y eso es un poco el sentido de por qué escribo, es que he intentado ser riguroso para tomar nota y para tener cada una de las historias de las personas que he recibido en consulta. Suelo por disciplina llevar el dato del número de talleres, del número de personas que asisten a esos talleres. Y lo cuento no en un afán, no sé, lo cuento con un afán más o menos humilde en el sentido de eso me ha reportado beneficios porque eso también ha sido como el insumo a través del cual yo intento escribir e intento propagar la idea de la pedagogía familiar sistémica. En ese sentido he sido riguroso para tomar nota de las sesiones y para conservar la información de las sesiones. Si avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en 2019, el año anterior, yo comencé a escribir el cuarto texto. El cuarto texto, que aspiro a llamarlo Lo haré distinto. De alguna forma, quiero echar una cuñita para los que estamos metidos en el tema. Lo haré distinto es la forma desleal de salirse de la fila para que la vida fluya de manera distinta, no solo en lo personal, sino en los que vienen al frente de nosotros. Con el objetivo de entregar una herramienta de pedagogía que sea útil a personas, a parejas, a profesionales interesados en la pedagogía familiar sistémica. El texto surge a través del método que utilizo para escribir. Hacerme preguntas e intentar responderlas pedagógicamente. Hay una cosa que a mí me divierte, me caracteriza y en esa también quiero ser muy riguroso y es siempre me hago preguntas y por eso a veces en clase un poco el método es eso, recurrir a hacernos preguntas e intentar ponerlas en el escenario de la posible solución ante una conflictiva humana. Una de esas preguntas fue ¿qué he aprendido de las personas que vienen a consulta? Detrás de eso lo que estoy diciendo es que yo tuve desde el comienzo claro que la herramienta era una herramienta potente, pero que definitivamente la potencia de la herramienta también viene con la capacidad de ser capaz de mantenerse como un aprendiz a lo que las personas le enseñan y le muestran a uno. En ese sentido, de hecho, ya he hecho varios mapas de temas que trabajamos en aula. Un ejemplo que puedo citar es el tema del abuso. Y antes de decir una palabrita del mapa que logré hacer mirando las historias, quisiera contar cuál fue la metodología. La metodología, no pase esta la diapositiva, por favor. La metodología que utilicé básicamente fue esta. Yo me puse a revisar las historias y para el tema, por ejemplo, del abuso, una de las cosas que me llamó la atención es que aparecía reiteradamente en las consultas. Empecé a subrayar, a recoger datos, a revisar las historias y a eso es lo que yo llamo mapear. Entonces logré hacer como un perfil de qué dicen las personas con el tema del abuso. Y entonces, en ese sentido,
Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Empecé como a decir, venga, venga, dateamos eso. Entonces, partiendo de los datos que ofrecen los consultantes, pude ver, por ejemplo, ya en clase hemos mirado otros temas, pero hoy quise solamente para mostrarlo como una metodología, ver cómo hago un mapa y en este caso del abuso sexual. Entonces, mirando atentamente las historias, revisando los casos que tienen que ver con abuso, entonces empecé como a enumerar características. Hoy no voy a profundizar sobre esas características, yo solo las quiero mencionar para que miren el mapa. Entonces, la primera es el abuso es sistémico. Traducción sencilla, tiene todo que ver con la historia familiar.